Buenas noches, tutor y compañeros. Dando cumplimiento a una de las actividades del curso de antropología, eh, se realizaron unas lecturas que estaban dentro de la unidad 1 y se le van a dar respuesta a unas preguntas. La primera de ellas es: ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Entonces, digamos que la cultura es el objeto que observa la antropología, o uno de los objetos que observa la antropología, y este se ha intentado definir por diferentes grupos de teóricos a través del método científico, y así hacen sus postulaciones. La cultura resulta de observar diferentes grupos o sociedades en ámbitos como la economía, la ecología, la educación, costumbres, entre otros, y al compararlas con otras culturas surgen diferencias. Al identificar esas diferencias se puede observar que cada una de estas posee una esencia que la define o la caracteriza. Se puede decir que la cultura cumple una función de comunicación de generación en generación. Esto permite la transmisión de una información que permite al integrante de una sociedad adaptarse a los cambios que haya dentro de esta o en el medio en que se encuentra esta sociedad. La segunda de las preguntas es: ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Entonces yo diría que en el método comparativo de estudio de la antropología se puede ver claramente la importancia de la cultura. ¿Por qué? Porque al definir diferencias, equivalencias, similitudes de comportamiento entre una y otra comunidad, la cultura aparece en el medio como la forma de reunir estos aspectos en uno solo. Por ejemplo, podríamos comparar la cultura colombiana y la cultura española. Ya entonces de ahí se puede partir para evaluar aspectos puntuales de estos dos grupos poblacionales. La siguiente pregunta es: ¿cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Quiere decir que en una primera etapa el desarrollo de este concepto se preocupó por la definición semántica, y esta estuvo sujeta a intereses nacionales o sociales de sus postulantes. Posteriormente se preocupó por la valoración de los comportamientos y estos no estudiarlos desde un enfoque genético, sino más bien desde un enfoque cultural. Ahora, con el concepto o con el nacimiento más bien de la etnografía, se busca un concepto más científico y se incluye posteriormente el estudio de culturas primitivas. Algunos postulantes defendían que el estudio de la cultura se debe hacer por un método científico, y otros recurren también al estudio por medio de las tradiciones orales. Posterior se ocupan del concepto de aculturación, resultado de que en cierta época la migración surgía como preocupación. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Bueno, digamos que la cultura es un fenómeno que se abstrae y subyace en la dinámica de una sociedad. Por tanto, entonces se puede decir que una sociedad trae consigo la cultura. Ahora, para la siguiente pregunta nos dicen que cuál es la definición de los conceptos en enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Entonces digamos que para la primera, que es enculturación, sería que es un proceso de enseñanza
que se realiza de generación en generación, desde los miembros más antiguos a los miembros más jóvenes, que en algunas ocasiones se hace o de manera obligatoria o de manera pedagógica. El relativismo cultural es la percepción de otras culturas desde el punto de vista propio, sin que exista una valoración de absolutismo de sí mismo. Con esas apreciaciones no se busca calificar o descalificar las culturas, sino hacer un análisis y una observación de estas. Y el etnocentrismo es una percepción de una cultura con un único código de comportamiento que es de carácter exclusivo para el ingreso de cualquier individuo, y concibe su cultura como única y absoluta.